es una parte de la estructura del tipo objetivo, lo estamos viendo ahí, pero que ya te anticipa de antemano cómo debes evaluar el tipo subjetivo, ¿sí? Nosotros estamos trabajando sobre una idea de trabajar esto desde el punto más aséptico posible, es decir, todo lo que tiene que ver con imputación objetiva, aun cuando el nombre para algunos pueda ser confuso por diferentes vicisitudes, esto significa que en principio no vamos a mezclar cuestiones vinculadas a aspectos subjetivos, es decir, acá no tiene nada que ver la intención, la no intención, no juega nada eso, ¿sí? Tampoco los conocimientos especiales, ¿sí? Salvo que se trate de un ámbito que por las características de la administración de ese ámbito, el sujeto esté obligado a activar, ¿sí?, conocimientos especiales. Si el sujeto es el responsable de administrar la planta atómica de los Simpson, bueno, es obvio que tiene que activar sus conocimientos especiales para administrar este riesgo de acuerdo a la forma en que debe hacerlo sin que pueda afectar a terceros. ¿Está claro? Digo esto porque ahora cuando veamos dentro del riesgo permitido acciones de las que pueden derivar resultados lesivos y acciones que ex ante, digamos, antes de que se produzcan, determinada persona puede tener conocimiento de esas consecuencias, como no está en un rol de ser garante, de tener que proteger esa situación, no tiene por qué andar activando su conocimiento especial en ese caso porque no le era exigible, sino, como les decía, la sociedad trabaja sobre una idea de organización, cada uno tiene su organización, funciona como sistemas, estos sistemas interactúan entre sí, hay personas que tienen deberes especiales impuestas desde el punto de vista institucional, otros que están a cargo de una fuente de peligro y otros porque tienen especiales relaciones de confianza, esto se llama posición de garante, con los padres respecto de los hijos, los docentes respecto a los alumnos, pero también yo soy responsable de que las tejas de mi casa no se vuelen, entonces no tengo que esperar a que un ingeniero me diga, no, yo tengo que tomar esa precaución. Si voy a conducir mi auto, tengo que tener en claro que el auto está en condiciones, y si hay una exigencia de hacer una verificación, la tengo que hacer. ¿Sí? Ahora, cuando yo les proyecte, y volvamos un poco a los institutos básicos de cómo se mira el riesgo permitido, para ir algo más en concreto, acuérdense que los resultados se explican básicamente por 4 complejos de riesgo al que podemos añadir un quinto que tenga que ver con, de alguna manera, esté cubierto por la orientación de la norma, esté cubierto, ¿sí?, por la protección de la norma. Hay riesgos que, a pesar de que se realizaron, además, la norma que está involucrada no persigue eso, ya les voy a dar un ejemplo. Pero en principio los resultados lesivos, ¿a qué obedecen? ¿Por qué riesgo pueden explicar? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué pasan las cosas que después, hechos que nosotros tenemos que ver cómo se adecúan en una infracción, hechos que son penalmente relevantes, si no, no estaríamos discutiendo? ¿Por qué pasan? Es lo que habíamos dicho de conducta del autor, de la víctima, del tercero o la desgracia. Exacto. Son complejos de riesgo que pueden ser atribuibles al autor, pueden ser atribuibles a la víctima, pueden ser atribuibles a la intervención de un tercero que convierte en contacto con otra persona, un contacto que es normal, socialmente adecuado, estereotipadamente inocuo, pero lo desvía en función de un accionar delictivo, y esa se llama prohibición de regreso. Es decir, yo no puedo ir para atrás porque el aporte que hizo ese señor está dentro del ámbito de lo permitido, salvo que esté encabalgado en ese plan del autor. Y cuarto, la desgracia. Y en este contexto hay un quinto concepto que podría agregarse entre medio, de que la conducta, a pesar de haber producido el resultado lesivo, no tiene que ver con
aquella función de protección de la norma que se perseguía, cuál es la función, cuál es el comportamiento que persigue una norma, ¿sí? Que no se realice, lo persigue en función de algo, de determinada situación. Bueno, a veces pasan cosas que no tienen que ver con esa norma que se pretende achacar, y entonces ese riesgo está por fuera de la protección de esa norma. Bueno, ya les voy a mostrar con ejemplos. Pero les decía, tanto en el riesgo permitido como en personas que no participan en un ámbito de compartimentado de trabajo organizado, que no son parte de esa organización, como yo les daba el ejemplo del principio de confianza, ¿sí? Aún pueden tener conocimientos especiales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo soy un ingeniero mecánico prestigioso, que sé muchísimo, trabajo en Volvo, y estoy de vacaciones y alquilo un auto. Cuando voy a devolver el auto, qué sé yo, sin un rollo, todo bien, yo por mis conocimientos especiales advierto que ese auto en breve va a tener una falla de freno. Y no digo nada, y efectivamente a los 2 días el tipo que lo alquiló se la pone y muere alguien. ¿Qué pasa? Y todo lo que les acabo de decir está probado. Nada, porque no era parte de su rol. Yo creo que es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros avisar y evitar que algo suceda. No sé Pero ¿eso de dónde sale? Y de que las conductas se pueden evitar. Si se pueden evitar... No, bueno, se puede evitar, no todo es evitable y no todo es evitable por todo. Si no, todo el tiempo estaría como yo la vuelta pasada. Si vos le pagaste a cualquiera con el que tenés una operación comercial una plata y esa plata fue usada para un delito, ¿sí? Incluso cuando vos sepas que la va a usar para un delito, vos le pagás a un flaco, fuiste y compraste 2 paquetes de yerba. Sabés que el flaco es un drogón y va a meter esa, o que vende droga, aparte de yerba mate. Y esa plata la va a usar para comprar merca. ¿Vos qué tenés que ver? ¿Podés evitarlo? Bueno, causalmente, desde el punto de vista naturalístico, por eso hay una función normativa. Si vos no le hubieras dado la guita, el tipo no compra la droga, entonces vos también serías coautor. Entonces, por eso es importante ver todo esto desde el punto de vista complejo normativo. Ese ingeniero que no avisó no tiene un carajo que ver. El tipo está de vacaciones, no tiene nada que ver. Si algo fuera muy ingente, un escándalo de magnitud, bueno, en todo caso sería, y muy inminente, una omisión de socorro, una omisión de auxilio que tiene una pena de multa. Acá ya les expliqué que es un delito que evidentemente la sociedad argentina no le depara mucha atención, lo que está mal. Porque sí debiera haber un mandato de solidaridad general, que es algo que sí tiene que ver con lo que vos decías, Yamila. Hay un piso de solidaridad, eso es cierto, pero que no te hace responsable del resultado. Te hace responsable de no haber sido solidario. Claro, en mi caso, yo aviso. Mirá que me parece... No, está bien, pero eso es un juicio ético y es un Claro. mandato de solidaridad, pero que en este caso tampoco sería aplicable porque se lo está entregando a una empresa que se tiene que encargar de verificar eso. Y entonces ni siquiera es inminente. Cuando algo es inminente, vos te cruzás por la calle y ves a una persona tirada y no hay nadie que lo pueda asistir, y seguís de largo porque se te hace tarde para tomar un café con una amiga, y se murió de un infarto, vos no sos responsable de que se haya muerto por el infarto, pero sí de no haber llamado al 911. Y eso es un delito muy menor, que se llama omisión de auxilio, como te dije, artículo 108, pero no sos responsable por el resultado de muerte, sino que sos responsable por no haber dado cumplimiento a un mandato de solidaridad, pudiendo hacerlo, en la medida de que no haya otro agente responsable de hacer eso que esté por ahí o esté en funciones, ¿se entiende? Entonces, Sí, gracias. vamos a ir por lo primero, que es el riesgo permitido. En el riesgo permitido hay un montón de casos donde yo puedo tener intención y ganitas de matarlo, ¿sí? Siempre pongo un ejemplo que lo vamos a volver.
a volver a ver el tipo subjetivo. Supongamos que yo sé que el amante de mi novia es un piloto de avión y decido vengarme de él. Cualquier parecido con una situación que vivió un fiscal federal es pura coincidencia. Porque yo voy a poner un caso que no tiene que ver con ese fiscal federal famoso. El señor es un piloto de avión, es el chongo de mi novia y está sobrevolando en este momento por La Plata a unos 10.000 pies, unos 3.000 y pico de metros. Sé que él está a bordo del avión, yo tengo conmigo, lo quiero matar porque tengo un odio muy profundo hacia él, lo quiero matar. Tengo conmigo un calibre 38 especial que normalmente alcanza una efectividad de 120 metros. El tipo está volando a 10.000 pies, más o menos 3.000 metros. Yo le disparo a la cabina. En ese momento yo no tenía conocimiento, se dispara un fenómeno climático muy inusual, por lo cual se desatan unos vientos X huracanados de no sé dónde. Cuestión es que el proyectil termina en la cabina y termina matando al piloto. ¿Soy responsable de la muerte? Penalmente hablando, ¿soy yo autor de homicidio? Diría que no. Yo diría que no. ¿Quién dijo yo diría que no? ¿Juan Pablo? Sí. Y a ver, vamos a tomar una técnica. Sí. Yo acepto que me digan lo que quieran, pero siempre que me den una razón. Es porque en el momento de cumplir la acción, uno es consciente de que el arma no va a ser más de 120 metros. Que haya llegado a 3.000 es un hecho fortuito, no tiene nada que ver con la acción que se produjo. Porque en ese caso también podrías decir, pateo una moneda, el mismo viento se lo lleva a la cabina y mata a la persona esta y también sería responsable. Ok, es una opinión, muy bien. ¿Alguien más? Para mí sí. Para vos, Yamila, sí. ¿Y por qué? Y porque él tenía la intención de hacerlo. Es que no lo quería hacer. Y con las ganitas es suficiente. Bueno, pero disparó al aire. Sí, pero es un riesgo absolutamente nimio. Y justo lo mató. Entonces, como justo lo maté de casualidad, pero tenía ganas, ¿eso es suficiente? No, estoy hablando en serio, no. Estoy razonándolo, Como yo tenía ganas, entonces solo lo que importa son las ganitas. No, pero la acción la hizo. Claro. ¿Dónde apuntar? No, lo que ustedes deben es qué riesgo hizo, qué riesgo generó. ¿Generó un riesgo de muerte? Sí, por ahí sí, para mí No, sí. ningún riesgo de muerte. Pero 3.000 metros, disparó con un revólver que tiene un alcance de 120, no hay riesgo, es un riesgo nimio. Es lo mismo que nada. Es lo mismo que vos me pinches la foto con un alfiler y yo me muera esta noche de una CBP. bueno, pero a un tercero sí podría haber matado, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver si lo que estamos jugando? Eso no pasó. Bueno, pero somos futuros abogados, damos vuelta a la cosa. No. Ese es el problema de los futuros malos abogados. Los abogados trabajan con eso. Gracias que no voy a seguir penal. ¿Cómo se.? No importa, esto es un criterio general para todas las ramas, chicos. Esto, yo me pongo. Me gusta que se ríen a tomar así, no es que estoy. Hoy tengo un mal día porque perdió Boca y me pasaron un montón de cosas, así que. Pero no estoy de buena onda igual. No está Luciano, por eso estoy mejor. Esto vale para todas las ramas del derecho, ¿sí? Todas las ramas del derecho tienen un concepto general que se llama previsibilidad, salvo la responsabilidad objetiva, ¿sí? Nadie puede ser responsable de lo que no era previsible. Esto es un principio general que también se aplica al derecho penal en gran medida, pero que se aplica también al derecho privado, al derecho administrativo en general. Entonces, nadie puede ser responsable de algo que no era previsible. Aún por malo que fuera yo, y le disparo a alguien que no tengo ninguna chance, si luego por puro azar, eso se llama el curso causal irregular. Yo les voy a contar un caso. Este es un caso real, aunque parezca mentira. Yo tengo casos
que son de laboratorio, pero que me tocó juzgarlos. Por eso me tocó revisarlos, mejor dicho. El caso es el siguiente. Un señor en el campo de la provincia de Buenos Aires, un puestero de estancia. ¿Sabe lo que es un puestero de estancia? Bien. Él advierte que hay cazadores furtivos en el campo. No es la primera vez. Entonces, hace lo que hace siempre un puestero de estancia. No se quiere cagar a tiro porque además probablemente los conozca. Y si no, además pueden cobrar venganza. Entonces, salen, tiran un par de tiros al aire. Y los tipos se rajan, vuelven en otro momento, van a otro campo a cazar. ¿Está? El tipo sale con un revólver, hace un disparo al aire en la puerta del rancho, con la mala suerte de que el proyectil rebota en un perfil de un tirante, se desvía el proyectil como 100 metros y le entra en el ojo al tipo cazador furtivo. Todo esto está probado, no es que es una hipótesis de la defensa o de la fiscalía, no. Todo esto yo le digo, está el hecho probado, sí. Y se le mete en el ojo y lo mata. Entonces, la condena de la instancia fue homicidio imprudente por haber disparado eso. Nosotros hicimos un análisis de la imputación objetiva y decimos, mira, esto es un uso causal absolutamente irregular, algo absolutamente imprevisible en el contexto de los hechos. Si hubiese pegado en el parante y le pega a 15 metros a alguien que estaba ahí sí te lo condeno por imprudente, porque está dentro de lo previsible. Vos disparás, puede haber un rebote. Ahora, a 100 y pico de metros, la muerte, el resultado de muerte. Debo tener por ahí no sé si Marcos está... Ahí compartí el link. Es el fallo Telo, ¿no? Fallo Tello. ¿O estoy confundido? No, ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo porque hace un montón de años. Pero... Sí, es ese. Es ese. Ah, lo tenía, bueno, está buenísimo entonces. Fíjense ahí porque yo creo que son 100 y pico de metros. Siempre me quedó. Bueno, mírenlo. Ahí hay una explicación de cómo los jueces trabajamos sobre un curso causal irregular. Creo que el fallo es de mi colega al que yo adherí porque estaba muy bien. No, creo que no es mi primer. Bueno, vamos con esto. Acuérdense el del sueño. ¿Se acuerdan el ejemplo del sueño en cuanto a una conducta que es socialmente adecuada y que logra igual el objetivo? Y había ganitas, había malas intenciones. ¿Se acuerdan? Yo conté la del sueño la clase pasada. Yo no me acuerdo de eso. Pero, Sí. ¿cómo de alguien que se acuerde? Porque no hablé al pedo. Es del sueño que le manda a comprar torta frita y llueve y un rayo lo parte. Y después pasa lo mismo. Ahora sí. Buscar más datos. El que sueña, que... Bueno, ustedes le ponen la vuelta que quieran. Ahora me acuerdo. Yo le pongo una suegra, pongo personajes así. Otros ponen a la mujer, a otros al esposo. Bueno, por ejemplo, el libro de Pfister, que es el esposo, el otro. Bueno, no importa. El asunto es que en toda esa conducta hay un aspecto subjetivo que es la intención de matar. Una intención que solamente la va a generar desde el plano objetivo en lo fáctico, confiando en una superstición. Se dan las condiciones climáticas que él había soñado y él le dice, no, anda, que está bueno, así como unas tortas fritas, pensando que se va a dar el sueño, y se dio. De casualidad, lo partió un rayo. Y alguien de ustedes dijo muy bien, no me acuerdo cuál fue, compañero de ustedes, dijo, oh, pero no tiene dominio de eso. Y es cierto, porque las acciones que te pueden ser atribuibles necesitan tener siempre, ¿sí?, el control de la situación, el conocimiento y el control de la situación. ¿Sí? El aspecto volitivo del finalismo tradicional te dice conocimiento y voluntad. Esto cuando vean aspectos subjetivos. Yo tengo otra teoría que no tiene que ver con eso, no la tengo yo, digamos, la tiene el normativismo más moderno, y lo que importa es el conocimiento y el control de la situación. Más allá de un juicio de imputación que alguna vez se da en la ceguera frente a los hechos. A veces, digo, para empezar a ver, viendo estos institutos, el riesgo permitido. Bueno, hay riesgos que están permitidos
y que pueden causar lesiones. ¿Qué les parece a ustedes? Esto también lo charlamos el otro día. ¿Qué riesgo puede ser permitido y que puede causar lesiones sin que, bueno, nada, que yo, mala leche? Hablamos de manejar. Por ejemplo, Operar una máquina. operar una mano. A veces, che, no pasa nada, no es culpa de nadie, ¿eh? Bueno, pasó. Porque a veces también hay un alto componente de la desgracia. Y después pueden pasar otras cosas. Ahora vamos a ir viendo un poquito eso. Pero lo importante que me queda, que quiero ver en esto, ahora después voy a ver si comparto. Primera cuestión, riesgo permitido. Hay varias cosas, ¿viste? El riesgo nimio, el riesgo permitido. El riesgo permitido es más fácil corroborar la primer premisa. ¿Cuál era la primera premisa de la imputación objetiva? Había dos premisas que eran totalmente importantes, ¿se acuerdan? La primera era crear el riesgo que estuviera jurídicamente desaprobado y la Correcto. segunda era que ese fuera el riesgo que se había concretado en el resultado. Si esto ustedes no lo saben, si no saben razonar esto, no pueden aprobar la materia, les aclaro. No hay nadie que pueda aprobar la materia de penal si no puede razonar mínimamente esto. ¿Sí? Porque entonces no vamos a poder seguir avanzando nunca. Que se haya generado, cuando hay un riesgo permitido, lo que se hace es generar o aumentar, se dice también aumentar, porque como hay un riesgo permitido, lo que haces es aumentar ese riesgo permitido y llevarlo a un terreno de lo desaprobado. Es el tema del auto. Yo puedo andar en una avenida a 60 km/h, puta que es riesgoso. Es riesgoso andar a 60 km/h, pueden pasar cosas, pero bueno, muchas veces tiene una explicación de un error humano y a veces no. A veces es pura desgracia. ¿Sí? En el momento en que vos estabas transitando, se levantó por una presión la tapa que está en el pavimento y vos te la pegaste y con eso te hizo perder el control del auto, que fue como una masa mecánica, y terminaste lastimando a alguien. Si no hubo ninguna negligencia en la fijación de la tapa, en el control, es pura desgracia. A veces pasan las desgracias. Consulta, en el ejemplo de recién del tiro que rebota en el tirante, el problema ahí fue con la segunda premisa. O sea, pudo haber un riesgo, pero no fue ese. O sea, la desviación del nexo causal va contra la segunda premisa. Sí. Hay una cosa que nosotros en el argot, está muy correcto tu comentario. Hay una cuestión que en el argot judicial suele decirse el desvío del curso causal. ¿Sí? Esto es para la segunda premisa, por eso yo ahora voy a analizar la primera, pero les adelanto esto. No es que haya un desvío en realidad del curso causal. Nosotros aceptamos que se hable así, lo dice todo el mundo. El curso causal es el que es. ¿Sí? Lo que puede pasar es que el curso causal original se ve sustituido por otro. ¿Sí? Por la injerencia de un tercero, por injerencia del azar, por injerencia de algo imprevisible, por lo que fuere, y eso determina un resultado. Entonces, ese curso causal sustituido es el que da lugar al resultado. A veces también puede pasar que haya cursos causales complejos, es decir, que los riesgos generados sean de varios, no de uno, incluso de la propia víctima. ¿Sí? O de varios. Después habrá que ver si confluyen los de varios, si hay uno que se consumó primero y el otro no. Pero bueno, todo esto es un poco más adelante. Primero, vamos a terminar con esto. ¿Sí? Riesgo permitido. Hay acciones que son socialmente adecuadas, estereotipadamente inocuas, y en la medida en que vos no la encabalgues, ¿sí? Con un conocimiento especial o hacia la dirección de un tercero que va a terminar en una conducta delictiva, que vos no te montes en ese plan, lo tuyo está permitido. Por ejemplo, esto se ve mucho en provisión de regreso, pero también es lo mismo. Sube un tipo a tu taxi, a tu Uber, y te dice, llévame al banco. ¿Qué banco? El Banco Galicia
de la Avenida de Mayo. Perfecto, bien, fenómeno, vas. Y pues te dice, no, ahora cuando llegue voy a sacar el fierro y me voy a hacer de todo lo que hay en la caja fuerte. Muy bien. Por llegar lo dejás, el señor se baja, entra y afana el banco. ¿Vos sos partícipe del robo del banco? No, nunca tuviste el control de la situación. No, pero no por el control solamente. ¿Vos sos garante de que no roben el banco? ¿Tenés algo que ver con el banco? Digamos, sos policía en ejercicio, estás encubierto en un taxi. No tiene nada que ver el comportamiento del taxista que lo llevó a este lugar. Salvo que él le diga, ¿vas a robar el banco? Bueno, yo te voy a llevar por un camino más rápido, así llegas antes de que llegue el gerente. Y entonces me paso 3 semáforos en rojo, ahí te montaste en el plan del otro. ¿Ya? Te lo cambio. ¿Sí? Soy el premio Nobel de Química y voy a recibir el premio Nobel en Estocolmo. Me tomo un taxi, estoy luciendo mi mejor smoking y el taxista me lleva puntualmente y religiosamente, como hacen los suecos, a la puerta de la Fundación Nobel donde me van a dar el premio. ¿El taxista es acreedor en parte al premio que me van a dar? No. No, tiene un carajo que ver. Bueno, es lo mismo. No tiene un carajo que ver con el premio que me van a dar y no tiene un carajo que ver con el robo que voy a hacer en el caso que yo sea un chorro. Te lo digo en francés antiguo, a ver si lo entienden. ¿Se entiende? Y esto tiene que ver con los roles. Ahora, en el caso delictivo, si vos te vas a montar, es otra historia. Si te montás en el plan, es otra historia. ¿Sí? Si vos sos el empleado del banco donde van a robar y vos decís, mi jefe es un hijo de puta, entonces le haces un guiño al señor ladrón y le decís, salí por esta puerta, que ahí es en el plan. Y aunque no haya acuerdo previo, que no tiene por qué haberlo, vos te transformaste, si es muy esencial el aporte, en coautor. ¿Se entiende? Bien. Entonces, La semana primero, pasada hablamos a eso, porque con el ejemplo de los policías que viendo que no de modo tenían la responsabilidad de intervenir, no lo hicieron y se convirtieron en ladrones. alguno de ustedes tuvo un comentario muy bueno, no me acuerdo quién fue, que dijo, bueno, esto se ve en la omisión, y es cierto, en la omisión es donde mejor se ve. Lo que pasa es que como ustedes todavía no vieron omisión, no me acuerdo quién fue, pero alguien que evidentemente conocía esto, o leyó, pero es cierto, en la omisión se ve mucho más claro, por eso les puse el ejemplo de la omisión. Pero como la omisión tiene otros ingredientes, pero tiene uno que tiene mucho que ver con esto, que se llama posición de garante, entonces sí se los expliqué. Pero lo primero que quiero que quede claro con esto es, las intenciones o las ganitas o lo que fuere, en este momento no ni las miro, ni me interesan, ni nada. ¿Sí? Ni los conocimientos especiales cuando no forman parte de tu rol. Ahora, yo te voy a dar otro ejemplo. Yo soy ese ingeniero que detecta que ese auto que estoy devolviendo a la locadora de autos tiene ese problema y en 2 días se la pone cualquiera que esté arriba del auto. Y justo coincidimos en que yo estaba con mi novia, lo dejo y sigue mi hijo con ese mismo auto con su chica. Ahí sí tengo la obligación. Ahí sí tengo la obligación, porque yo tengo una posición de garante con relación a mi hijo. Podría discutir en ese caso si no es la locadora, la empresa, pero no importa. Ahí yo tengo, supongamos que mi hijo es menor y
yo tengo ahí un deber especial de custodia y de garantizarlo eso. Si se cae un juguete debajo del auto, de mi auto, y yo me agacho a buscarlo, el juguete de mi hija, y me doy cuenta que está perdiendo líquido de frenos, después no puedo decir, me quedé sin frenos, y bueno, no es problema mío, es problema del mecánico que no lo revisó. No, porque vos advertiste, el mecánico se equivocó, no te dijo nada, pero vos luego advertiste que eso estaba pasando. Entonces vos tenés que salir a cortar ese riesgo porque arriba del auto va tu hija. ¿Se entiende? Y si te pasa algo, vos sos un boludo, autopuesta en peligro, listo. Pero si vos vas con un tercero y te lesiona, sos el responsable. En tu caso, también lo será el mecánico, pero vos también. ¿Se entiende? Puede ser que Sí, adelante. puede ser que uno esté, o no esté, mejor dicho, en posición de garante con respecto a un tipo específico, por ejemplo, el taxista o el ingeniero que descubre la falla y lo devuelve, cuando no está el ejemplo de la hija, pero sí que si hubiera un tipo autónomo distinto que dijera, bueno, el que descubriera un defecto de la cosa y no diera aviso, suponiendo que existiera, no existe, pero ahí ya no juega tanto el tema de la imputación objetiva por el resultado del accidente, pero una relación especial. Hay un tipo distinto. Hay un tipo distinto. Porque, ojo, yo te voy a dar un ejemplo. 2 ejemplos que los tratan los libros. Que son ejemplos que algunos autores discuten. Dicen, bueno, mira, la sociedad funciona con roles. Entonces, uno, para que la sociedad funcione, tiene que asumir ciertos riesgos. Porque si no, no podemos estar controlando todo el tiempo. Porque riesgos hay todo el tiempo. Los argentinos, yo me acordaba de la pandemia, que nos abrazamos, nos damos un beso. Cada vez que te abrazas y te das un beso, tenés una cantidad de riesgo de contagio de lo que se te ocurre. Así no fue. ¿Está? Pero los alemanes, que no son tan afectuosos, te dicen, bueno, el ejemplo te lo dicen con la mano. Yo te doy la mano y ahí te puedo transmitir un montón de cosas. Por eso también en algunos países europeos ya ni la mano te dan. ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo propio de la sociabilidad, de la interconexión. El ejemplo es el siguiente. Hay un estudiante de biología muy avanzado que en sus tiempos libres, en sus vacaciones, trabaja de camarero. Cuando le van a servir, él tiene que llevar un plato de ensalada a la mesa 5, él advierte que esos vegetales contienen un hongo que va a provocar lesiones. Y él es el camarero. Él va y se lo sirve a la mesa 5. Y el tipo, efectivamente, se lesiona a partir de eso. ¿Es el camarero responsable? Pasa que ahí tiene un conocimiento especial. Y no solo eso, sino que él mismo está llevando ese peligro. No, él se va ahí eso porque es su rol de camarero y está cumpliendo una orden del cocinero. Y ahí voy con los conocimientos especiales. Nosotros vamos a trabajar desde esta posición en donde no tenés que activar los conocimientos especiales cuando no forman parte de tu rol. Porque no es función del camarero saber que un hongo es venenoso o no venenoso. En cualquier caso, si el daño era muy ingente y demás, Jacobs dice, bueno, será responsable por el 323 del Código Penal alemán, que es el 108 nuestro, omisión de socorro, delito súper menor, pero no del resultado. Él no está generando ningún riesgo ni nada, el riesgo no lo genera él sigue instrucciones, es un camarero y da la casualidad que el tipo sabe de esto. Claro, ahí hay un tema que es que toda la evaluación que hagamos de la imputación objetiva de un resultado no nos haga olvidar que se podría imputar otra cosa. En este caso... Sí, un mandato
un mandato general de falta de solidaridad. Pero como nosotros estamos hablando de conexión de acción con resultado, no hay conexión de acción con resultado. Ahí no, pero puede haber un tipo autónomo que sí sea... Puede haber un tipo autónomo que lo hay siempre, que es subsidiario, pero que no tiene que ver con la relación de causalidad. No te olvides que hoy el tema es la relación de causalidad. Está bien lo que vos decís, porque entonces, porque parece, che, no pasa nada, tipo, es un hijo de puta, sí, es un hijo de puta, pasa, y no, la verdad que algo pasa. Si se ponen a hacer la cosa bien, algo pasa. Pero no con la magnitud que pasa. ¿Sí? Es decir, hay una idea de solidaridad en la sociedad que se está quebrando con esa conducta. Hay autores que discuten este ejemplo porque dicen, bueno, en vez de la planta con hongos es una bomba. El tipo levanta la tapa así donde lleva la comida y ve que es una bomba. ¿La sirve igual? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Dice, es el camarero. Bueno, ahí te pone en crisis, cuidado. ¿Que no está sirviendo como transporte? ¿No se convierte en No, el problema, a ver, la forma de cambiar esto y decir este señor es responsable del resultado es si él, al advertir que eso puede provocar un resultado lesivo, en vez de llevarlo a la mesa 5, la retiene y espera, se la lleva el de la mesa 4 que es hincha de River. Y entonces, el patatú se lo da el de River. Bueno, ahí flaco, vos te metiste en el plan, desviaste y ahí te haces cargo. Ahí tenés que ver vos con el resultado. Porque vos desviaste, ahí te saliste al rol de camarero. Vos tenés que llevar la mesa 5, no, lo llevaste a un tipo que es un turro hincha de River. Bueno, viejo, ahí yo te voy a decir que está justificado por muchas razones. Pero el derecho en general te va a decir que cometiste un delito. ¿Se entiende? Lo de la justificación también se entiende. Pero, no, estoy jodiendo con la justificación, no es una cosa que alguno diga que se está justificando. Él cambia y se inmiscuye y se sale del rol que tiene que tener. ¿Sí? Es lo mismo que un ejemplo mucho más visible, incluso mucho más real. Un estudiante de arquitectura o de maestro mayor de obras que está trabajando como ayudante en una obra y advierte que el capataz ordenó un hormigonado que no es el de la consistencia necesaria para que resista la estructura que van a rellenar. Y el flaco está laburando de peón. Y dice más, sí, qué sé yo, que se arregle, el flaco no es problema mío, yo estoy acá con la volcadora. Y alguien podría decir que es responsable porque ese pibe sabe más que el otro. Y no, si está laburando de peón. Es como que me digas, mira, yo estoy haciendo una sentencia y el pibe que, no sé, que le pone los sellos a una, bueno, no sé, todo electrónico, pero suponete antes, que le pone los sellos a la firma, es un flaco, es un bocho que está estudiando, como cualquiera de mis ayudantes, y ve y dice, che, Carral dijo una pelotudez acá. Y dice, bueno, pero la va a firmar Carral, le pone el sello. ¿Que él es corresponsable del prevaricato? Por más que se haya dado cuenta, no es responsable de nada. El boludo soy yo. Entonces, esto funciona así, porque si no, el tipo que abrió, yo les decía, con esto de el problema de la conditio sine qua non, que es una teoría estrictamente física, que tiene muchos problemas, porque además, cuando se la quiso acotar, se la acotó a la acción última, o a la acción inmediata, o a la acción eficiente. Tipo que abrió el grifo del efluente. ¿Ese es el responsable? Porque si yo suprimo esa acción, bueno, no, nada hubiera pasado y... No. Porque las cosas se tienen que ver desde el punto de vista valorativo, normativo, desde el punto de vista de cómo el hecho globalmente se encuadra en aquello que la norma quiso evitar.
No quiso evitar que el señor abra o no abra aquí fuera. Quiso evitar que los que tienen que ocuparse de no contaminar las aguas del río hubiesen hecho lo que corresponde cada uno en su rol y corresponde. ¿Se entiende? Bueno, vamos a pasar a otro, a ver si me quedó algo de lo que quería decir acá. Bueno, con esto de las buenas o malas intenciones está claro que yo les di el ejemplo de que invita a dar un paseo en avión porque sabe que va a heredar y especula con que el avión se caiga porque de vez en cuando se cae un avión y se cayó. Ahora, si él sabe que en ese avión hay una bomba y le da el pasaje al tío para que vaya ahí, ¿cambia? Sí, porque tiene conocimiento. No, pero la bomba no la puso él. Pero mandó al tío. Pero él debió advertir eso, si hubiera querido evitar el hecho. Sí, pero no advertirle puede no tener que ver con la consumación de resultados, puede ser una misión de auxilio. Ahí es bastante más complicado. Porque él se está montando en un curso causal que sabe que va a pasar. Que aunque no controla, sabe que va a pasar. Claro, sería como el ejemplo del mesero que le dice, No. mira, No tanto porque el mesero ejecuta una acción que le... si el mesero cambia... No, va a la misma mesa pero le dice, mira, anda a comer con ellos. Entonces, yo lo estoy invitando a que bueno, vaya. claro, sí, es correcto tu apreciación. Igual hay mucho que te lo... No tiene posición ganante respecto del tío, no. Pero igual está buena la pregunta, porque podría ser que tuviese una posición de garantía y no. En principio no. Pero bueno, es una variante, por lo menos para discutirla, ¿eh? Y créanme que no está todo el mundo de acuerdo ahí. Por varias razones. Vamos con el principio de confianza. ¿Sí? Que es el segundo complejo de riesgo de decir, bueno, ¿qué pasa con el principio de confianza? Bueno, no todo lo que sucede cuando hay comportamientos entrelazados de trabajo, ¿sí? Y hay un resultado lesivo, no son todos responsables, ni solo es el último, ¿sí? Que no solo es el último, eso está claro, en general, ¿sí? A veces porque ni siquiera tenés una acción cuando actúas como masa mecánica. Vos, me pasó a mí hace poco, les contaba, iba por una calle circulando a velocidad reglamentaria, vino un señor desde mi izquierda que no respetó mi prioridad de paso, yo lo miré pensando que frenaba, el tipo me desparramó, y yo, bueno, terminé en la otra esquina, por suerte nadie se lesionó, pero supongamos que yo hubiese lesionado a alguien que se encontraba parado en esa esquina, yo no tenía ni dominio, ni control, ni nada, digamos, intervenimos varios, y yo fui el último y el que lesionó, porque mecánicamente lesioné yo. Ahora, ¿yo soy el autor? No, el autor es el señor que es el que tuvo el dominio, violó su deber de cuidado, y yo soy una masa mecánica que impactó. ¿Sí? Entonces, ahí se dan cuenta cómo tampoco tiene sentido las conditio sine qua non, o tampoco tiene sentido el de la última acción, y hay que verlo en un sentido evaluativo. En este caso, asociado al mismo concepto de acción que ustedes ya manejan. ¿Sí? El tránsito es un buen ejemplo porque vos todo el tiempo tenés que administrarte con reglas que funcionan de manera imbricada. Es decir, vos suponés que cuando tenés en verde, el que está en rojo va a detener su auto, ¿no? A veces es casi un dogma, a determinada hora de la noche, en algunas zonas es casi un dogma de fe, digamos, es jugártela y pensar que todo el mundo va a respetar, porque
Si no, no podrías avanzar nunca. ¿Sí? Pueden pasar dos cosas. Que a pesar de que vos estés autorizado, normalmente, bueno, vos confías en que no, el derecho no te obliga a vos a que tengas que desconfiar de que el otro no va a cumplir su rol. Si no, no podríamos avanzar nunca. Estaríamos siempre parados o yendo a 10 km por hora. ¿Está? Pero puede pasar que vos te encuentres circulando regularmente y cumpliendo toda la normativa que corresponde y demás, y aquel que tiene que cumplir con lo suyo no lo cumpla. Pero a vos te sea advertible. Vos lo adviertas. Y veas que no lo cumplió y que está generando un riesgo. Y que ese riesgo se transforma en un resultado lesivo, salvo que vos actives tu compensación. Y vos decís, no, flaco, yo estoy viendo que hay ¿cómo se llama? Estos que andan con los rollers a las 2 de la mañana por Figueroa Alcorta y vos los querés sopapear porque se te cruzan entre medio, vos venís por Figueroa Alcorta y los tipos andan con los rollers. Bueno, yo lo veo, el tipo está cruzando con los rollers, yo vengo a 60 km por hora de velocidad reglamentaria, tengo el semáforo en rojo, el tipo cruza con los rollers, yo tengo el semáforo en verde, el tipo cruza en rojo con los rollers. Yo lo veo, estoy a 50 metros. Si lo piso, ¿qué pasa? Claro, vos pudiste advertir la acción y pudiste tomar medidas para evitarla. Yo no puedo pararme ahí en el principio de confianza diciendo que él no respetó lo que debería haber respetado, porque cuando él no lo respeta y yo lo advierto, yo tengo la obligación de salir a compensar ese déficit y evitar el establecido. Dicho en palabras más lindas. Bueno, sí. Yo doy la explicación técnica, pues ustedes tratan de, pero es eso. Cuando yo puedo ampararme siempre en el principio de confianza en la medida en que el riesgo no sea advertible, no esté a la vista. El ejemplo es el de la enfermera que me pasa el escalpelo manchado de sangre. Yo no lo puedo usar para cortar porque ya estoy viendo que no está esterilizado. Ahora, si me lo pasa en un sobrecito cerrado y yo lo abro, está impecable y corto y después el tipo se muere de un cuadro de sepsis porque él estaba infectado, bueno, no es mi problema. Es quién se encargaba de esto. Yo tengo que confiar que el instrumentador hizo su trabajo. Perdón, pero para que se aplique esa compensación, el requisito es que estés en posición de garante. O sea, no aplica el ejemplo del fulano de la ensalada. No es porque estés en estricta posición de garante, sino porque en esa distribución, vos, si querés ponerle, de alguna manera, quedás en posición de garante frente a la situación de que te es advertible, ¿sí? Evitar ese resultado. En las reglas de distribución de trabajo, cuando hay una situación de riesgo y todos actúan sobre el riesgo, y vos lo advertís y formás parte de ese sector del tráfico, se llama el tráfico en general, como el tráfico en el sentido de varias personas interactuando, que puede ser en cualquier ámbito. Vos sos una de ellas y entonces cuando vos advertís eso no podés ampararte en que el otro no cumplió y entonces vos hacer lo que quieras, incluso lesionándolo. No. Si él no incumplió, no importa. Vos ahora, tu deber se transforma en compensar ese déficit de él. Pero hay un supuesto que es que estás en una situación de trabajo con los demás. No aplica al fulano que lleva la ensalada contaminada porque no hay un lazo. No, porque ahí no hay una cuestión de trabajo, no hay una cuestión de principio de confianza. Sí podría decirte al revés. Digamos, claro, el tipo debe confiar que el otro hace las cosas como sea, y si yo lo advierto, pero él no está en un sector de tráfico donde tenga que activar sus capacidades especiales si advierte que hay un riesgo. No, eso no aplica. Porque ahí es otra situación que tiene que ver con el rol. Ahora, en el ejemplo que yo te doy, vos tenés el rol de conductor de un vehículo automotor, que es una cosa riesgosa. Entonces, si advertís eso, vos tenés que hacer lo posible por evitar ese resultado.
en la medida que puedas evitarlo, sin riesgo propio, ¿no? Obvio. Ah, entendí, profe, es como exactamente el rol que cumple, o sea, ahí era el camarero, no era el estudiante de biología. O sea, como estudiante sí, Claro. lo podría haber advertido en Pero esa lo advierte situación. como estudiante, pero no está como estudiante, está como camarero. Claro, por eso, porque no está en el rol de estudiante, está en el rol de camarero. Entonces lo demás se anula. Es como lo del si yo te contaba lo del taxista. Bueno, no importa que sepa. Yo voy a comprar pan, les decía el otro día. ¿Sí? El tipo todos los días hace pan y vende pan. Y me dice, ¿qué vas a llevar hoy? La flautita de siempre. Ah, mirá, hoy está un fenómeno, están viendo doraditas. Sí, viene el fenómeno porque esto, ¿sabes qué? El veneno me va buenísimo. Tiene buena amiga para esconder el veneno y voy a matar a toda la familia de mi mujer. Y el panadero dice, bueno, qué sé yo, está loco, no sé, lo cree, no lo cree, tiene obligación de hacer algo, no tiene obligación de hacer nada. ¿Te puedo hacer una consulta con respecto Ahora, perdóname que termine. Ahora, si el panadero escucha eso, le dice, vos querés matar a toda la familia de mujer, ¿por qué en vez de la flautita, por qué no te llevas esto? Que son unos minioncitos especiales que están saborizados. Entonces, si vos le pones cicuta, se disimula con este sabor. Vos me decís, panero está vendiendo pan. No, está vendiendo pan en función del plan que está desviando el asesino. Se montó en el plan del tipo. Es como el camarero que dice, no, se lo voy a llevar al de la mesa de arriba. Ahora sí, Juan, me querías decir algo. Sí, que en el ejemplo de tránsito, por ejemplo, creo que algunas calles del conurbano son muy oscuras y suelen pasar cosas en algunas específicas y la gente no respeta el semáforo. Sí, correcto. Es ya una costumbre. Por ejemplo, en ciertas encrucijadas. Por eso te decía que es una cuestión de fe, a veces difícilmente de resolver. Por eso venía a este ejemplo. En el caso de que Marote venga en rojo y ve a dos personas que él advierte que van a robarle, o peor. Sí, correcto. Y se la da contra un auto. Sí, correcto. Pasando en rojo. Sí. Entonces, muy buen ejemplo. Eso se llama estado de necesidad. Veremos si es justificante o disculpante. Claro, pero el estado de necesidad en este caso viene porque Marote advirtió eso, pero no tiene ninguna certeza Marote. No importa. En el conurbano determinadas situaciones hacen que vos actives y no hace falta que esperes a que te pongan un arma en la cabeza. Y te voy a decir otro ejemplo. Las acciones que tienden a disminuir el riesgo sobre un bien jurídico, aun cuando le causen un efecto, no generan riesgos jurídicamente desaprobados. Suponete que vos estás con tu pibe en el auto y vos ves al lado de la mañana y se acercan dos muchachos, uno de cada lado, hacia el auto. Vos estás parado en el semáforo, aceleraste un poco para salir de la situación y tocaste un auto que venía cruzando correctamente, causando lesiones leves. Mirá si no está justificado. Después veremos si es estado de necesidad justificante o disculpante, porque en definitiva hay vidas contra vidas en juego, pero vos provocaste y los ladrones se van a la mierda porque con ese ruido y con ese quilombo desaparecen. Ahí el Estado tiene permisos especiales para cometer un homicidio. Después es otra discusión, cómo lo probamos, qué sé yo, pero tengo millones de esas y que son entendibles. Mucho más en resultados en delitos de resultado, porque a veces hay otros problemas que se da, que yo insisto que a veces hay que tener conciencia del contexto, que tiene que ver con delitos de peligro como la tenencia o portación de armas. ¿Sí? Porque también hay zonas de conurbano urbanos, son peligrosas de yo y los tipos andan con armas, pero andan con armas que no tienen registrado de ningún tipo.
Y no es que salen afanados, salen con armas para proteger, son choferes de Uber. Bueno, flaco, no se puede andar con armas no autorizadas. Porque si vos tenés el permiso para tenerla en tu casa, ponele, y la sacaste porque afanan mucho en el barrio, bueno, hay una causal de atenuación o te puedo entender algún tipo de justificación, pero estás con un arma que la declaraste ante el Estado, que es un arma regular, que yo. Ahora, si es un arma cualquiera, y ahí ya tenés un problema de movida, porque no puedes tener un arma cualquiera no registrada. Estoy yendo un poco de tema, pero quiero que se entienda esto con relación al contexto que siempre es importante tener en cuenta. Juan Pablo Marotti levantó la mano, sí. Sí, me surgió una duda sobre el caso este del mozo que vio que estaba mal la comida. Si se puede demostrar que ese mozo tenía capacitación para detectar problemas de calidad en la comida, es otro tema, ¿no? No, es el mismo. Te dije, él detecta, si él es estudiante de biología y sabe que ese hongo es No, lo que digo es que lo hayan capacitado en el trabajo para detectar ese tipo de cosas. Que el trabajo le hayan capacitado. Claro, una capacitación. Y entonces forma parte del rol de su de camarero. Bueno, habría que ver, sí, si lo capacitaron, y posiblemente sí, porque tiene que ver con su función. Normalmente un camarero en sí mismo no tiene eso, pero si lo capacitaron es un muy buen argumento, compadre, un muy buen argumento. Porque entonces la empresa le da un rol donde dice, mira, vos además de servir, te vas a fijar esto. Entonces es algo más que camarero. Le van a pagar como camarero. Pero es algo más que es un camarero calificado. Bueno, hasta ahí vamos bien. Quiero volver al principio de confianza. Entonces, primera condición. El derecho no me obliga a andar desconfiando de todo el que hizo algo antes que yo cuando yo trabajo en equipo. ¿Sí? Es como, ustedes se reúnen ahora para hacer un trabajo práctico del doctor Carras. Entonces dice, bueno, Juan Pablo dice, bueno, mira, yo me voy a tratar de ubicar esto, Rosendo dice, yo ubico esto, no sé, Claudia dice, yo hago las conclusiones, voy leyéndolo a ustedes, y bueno. Y Juan hace el dictamen final. Entonces, en general, cada cual va a confiar que su compañero más o menos hizo trabajo razonablemente. Ahora, si Claudia tenía que ver cuál es la regulación actual del homicidio y Juan Pablo advierte que ella está copiando el código tejedor del fin del siglo XIX de la provincia de Buenos Aires, va a decir, no, esto yo no puedo permitir que se presente así porque perdemos los cuatro. ¿Está? Y medio como que tiene la obligación de salir a decir, che, si no le decís, che, boludo, ¿te diste cuenta? No dijiste nada. Bueno, en el equipo funciona más o menos así. Cada cual hace lo que tiene que hacer y nadie está obligado a desconfiar de lo que hace el otro. Salvo que sea muy visible el error, sea advertible el error, ¿sí? Otra sea que alguien tenga la función de controlar que no haya errores. Y entonces, y sí, tu función es controlar. Entonces te cargas el error. Y siendo de esa manera visible o advertible, tiene la obligación de salir a conjurarlo. ¿Sí? Tiene que salir, tiene la obligación de salir a cortarlo. ¿Sí? Y ahí ustedes tienen en un apunte una serie de ejemplos que tienen que ver básicamente con lo que les acabo de explicar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Entonces, a mí el derecho no me obliga a desconfiar del otro, salvo que, y ahí tenemos un par de excepciones, bastante asequibles. ¿Ok? Y yo me puedo amparar en el principio de confianza. Por ejemplo, suele ser bastante importante el principio de confianza en quién tiene la prioridad de paso. Entonces eso delimita muchas veces las responsabilidades en conductas imprudentes, incluso en el ámbito de la responsabilidad civil.
que de ello derive. Tercero, el complejo de riesgo que se da a partir de la intervención de un tercero. Y esto puede derivar en varias situaciones. En situaciones donde yo introduzco un riesgo, ¿sí? Pero ese riesgo es sustituido por otro. Entonces, si yo le pego la piña a un tipo en un boliche y el señor se va a atender a una sala de emergencias y lo higienizan con una gasa que está muy mal preservada y le provocan una infección nasal que se le infiltra en el cerebro y como el tipo además no tiene ganas de ir a atenderse al hospital, se muere. ¿Yo soy el responsable de la muerte? Fíjense que claramente si yo utilizara la conditio sine qua non, diría, bueno, si no le hubiese pegado, no hubiera ido a la salita, no le hubiera pasado esto, no hubiera pasado... Bueno, eso no va a pasar. ¿Sí? ¿Yo generé un riesgo jurídicamente desaprobado con mi conducta? Sí, claro. Le puse un mamporro a un tipo, que en principio no tengo ninguna causa de justificación, pero generé ese riesgo, no importa, porque eso, en todo caso, la causa de justificación se ve en la antijuricidad. En el ámbito ilícito, yo generé ese riesgo, sí. ¿Es ese riesgo el que se concretó en el resultado o es otro riesgo? No, es otro. Es otro riesgo. ¿Sí? Lo propio pasa cuando, como decíamos antes, hay un comportamiento socialmente adecuado que es desviado por otro hacia un plano delictivo. Y entonces, en la responsabilidad, vos vas hacia atrás, provisión de riesgo, hasta el punto en que el contacto vital del tipo no tiene nada que ver con el plan delictivo del autor. Y ahí aparece el ejemplo del panadero que te vende el pan normal y que luego vos decidís envenenarlo, el conductor de taxi, supongamos, incluso un grupo terrorista amenaza al ministro de Justicia o a los jueces que si condenan a determinado tipo van a poner una bomba en el estacionamiento del shopping Unicef. Y yo dicto la sentencia condenatoria. ¿Soy responsable de lo que pase? No, yo hago mi trabajo y hago lo que corresponde. Ahora, si vos querés buscar un pretexto para eso y montar tu acción terrorista sobre la base de un comportamiento adecuado, ese es tu problema, no el mío. Aun cuando yo sepa que estos tipos son capaces de hacerlo. ¿Entiende? Entonces, hay un contacto antecedente que hace lo que tiene que hacer conforme su rol y que no va a formar parte de eso en la medida que no se encabalgue en ese plan. Incluso más, te digo. Hay ejemplos que pone Jacobs que son un poco más discutibles, pero el vecino que viene te pide una herramienta que vos sabés que el tipo la puede utilizar para afanar un auto. Es una herramienta común, no es una herramienta especial porque ahí sería otro rollo. Te va a pedir un destornillador. Y vos se lo quitás. Y si no, el tipo no tiene nada que ver, salvo que vos lo veas, que en ese momento él está forzando la cerradura de un auto y te dice, Choy, ¿no me prestás el destornillador? Y ahí sí. Ahí te montaste en el plan. Aun cuando la acción prestar un destornillador sea socialmente adecuada. Lo que sucede es que si la vas esa prestación la vas a hacer en determinado contexto, es un delito. Es como digo siempre. Se pone un caso que es bastante complicado, pero vale. Como dentro de su rol, el tipo hace dentro de su rol. Hay un ferretero que vende cuchillo, qué sé yo, y entra un tipo con una señorita y le pega un cachetazo y la putea y la maltrata y le vuelve a pegar
y la tiene ahí, el tipo dice, che, ¿qué pasa? No, nada, usted no se meta. Plum, le pega ese, y ahora véndame ese cuchillo que tiene ahí que yo se lo voy a pagar. Tipo, le da el cuchillo, el señor le paga el cuchillo y con el cuchillo le corta el cuello a la señorita. Y el ferretero dice, no, che, yo actué como ferretero. El señor vino a comprar un cuchillo y yo le vendí un cuchillo. No, pará. Le vendiste un cuchillo. Esto igual es recontra discutible. Pero yo creo que hay que dar la discusión. Le vendiste un cuchillo en un contexto donde era tan inminente el resultado de lo que iba a pasar que vos fuiste funcional a lo que iba a pasar. No es un riesgo abstracto, un tipo que te dice, mira, yo después voy a envenenar con esto. No, bueno. Y te doy algo que es inocuo. Estoy dando un arma a un tipo que está amenazando, le está pegando delante mío a una persona. No sé, es discutible, ¿eh? Es un ejemplo discutible porque uno trabaja siempre desde el punto de vista metodológico con premisas que no debieran ser contradictorias de acuerdo a diferentes subjetividades. Pero digo, hay contextos y contextos. Y la aportación depende del contexto. Entonces, yo creo que el ejemplo de que le puede prestar un destornillador al vecino es fenómeno. Si va el vecino, toca a ti, pero le dice, señor, ¿me presta un destornillador? Y sí, vos no sabés para qué le prestas el destornillador. Si con eso va y mata a su pareja, roba un auto, o qué sé yo, o daña algo, no es un problema tuyo. Ahora, si vos lo ves que está haciendo eso y le prestás la herramienta que le facilita el trabajo que él te pide, y eso pasa, a mí me parece que ahí hay algo. Ahí vos tenés que ver con el resultado. Después, las reglas de accesoriedad, se verá si como coautor, si como partícipe, si como partícipe secundario, si como partícipe primario, es otro rollo. Pero vos sos parte de la causa del resultado. Tu complejo de riesgo también se monta en el resultado. Del mismo modo que cuando vos recibís algo que no te correspondería, pero te ves gratificado por eso, por ejemplo, los ejemplos del libro de manuales europeos, que son laderas, donde dice, bueno, el vecino de al lado, al regar su campo, el agua corre por la ladera y vierte también y se riega parte de mi plantación. Y yo me veo beneficiado con eso. El día que el vecino decidió dejar de regar y entonces se secó mi plantación, yo no le puedo atribuir a él algo que me está... No, porque es algo que no está dentro del rol de él regar mi campo. ¿Se entiende? Aun cuando eso tenga un resultado lesivo, pero bueno, no nada, qué sé yo. Es como que vos me digas, mirá, yo conozco un señor que vive en la calle, en la esquina de mi casa, y todos los días paso y le dejo un sachet de leche. Y un día no pude, una semana no pude y no le dejé. El señor no me puede denunciar por abandono de persona. Por decirle algo grosero. Juan, levantaste la mano. Sí, era para saber más o menos dónde estaría el corte. Tiene que ser, la acción tiene que ser inminente. O sea, el peligro tiene que ser inminente para que vos pudieras, en este caso, venderle el cuchillo. Si digamos que tiene no sé, el cuñado que lo tiene a la vuelta, y yo que te dice, voy a matar a mi cuñado que está allá enfrente, ¿seguiría siendo inminente o dónde se pone el corte más o menos aproximadamente? Porque estimo que esto es... No, a mí me parece, lo que yo te acabo de contar del cuchillo, el ferretero, es un caso recontra discutible. Yo creo que hay que mirar eso y el corte de la inminencia es la actualidad y la imposibilidad de reparación ulterior, digamos, es algo que si yo lo hago pasa. ¿Sí? No es que el tipo me pide un cuchillo y me cuenta voy a matar a mi mujer. Eso es otro rollo. Actualidad y posibilidad de arrancar. Claro, es mujer ahí, en el contexto golpeándola, en un contexto donde vos decís, esto es altamente probable que pase.
y vos le das esa prestación. Y, viste, es como te saco de todo esto jurídico y te llevo a algo jurídico que lo vamos a ver más adelante, que es la forma en que uno participa en un delito, cuando no es el autor. La calidad del aporte que te puede hacer partícipe primario, cómplice o cómplice necesario, que es lo mismo, o partícipe secundario, ¿sí? O cómplice secundario, que tienen una pena totalmente distinta. El cómplice necesario o partícipe primario tiene la misma pena que el autor, y el que es secundario tiene una pena bastante reducida respecto de la del autor. ¿Tá? El aporte muchas veces tiene que ver con el contexto en donde vos haces el aporte. Si vos le prestás la lapicera con la que va a falsificar una firma en el medio del desierto al autor de la falsedad, sos partícipe primario. Porque le estás haciendo un aporte esencial para la ejecución del hecho. Si el aporte es la lapicera en un bar de la ciudad de La Plata, primero hay que ver si el aporte es penalmente relevante y en cualquier caso es secundario. Porque lo podía haber hecho como cualquier otro instrumento que tenía su mano. Entonces, a mí me parece que cuando uno trabaja en la literatura de libros y documentos y textos con situaciones y descripciones y demás, hay que también saber poner en contexto las cosas, porque las decisiones de la vida real se ponen en contexto. Como todo en la vida, digamos. ¿Cuál es el menos? Ahora está muy de moda, no sé, mi hija, cuando yo me quiere explicar algo, me dice contexto, y me explica más o menos 4 o 5 lineamientos de la situación que rodea que me va a contar. Y está bien lo que hace. No te explican algo descolgado, te dice contexto, te ubica en el tema y después te explica lo que pasó. Y eso está bueno. Y está bueno también en el análisis jurídico. Porque los sucesos penalmente relevantes pueden estar rodeados de contexto, especialmente algunos sucesos penalmente relevantes. Yo hoy no puedo evaluar un hecho de violencia contra la mujer si yo no miro el contexto. Porque si miro solamente el acto en sí mismo agresor, es un acto agresor. Y no sé si es un acto de violencia contra la mujer por su condición de mujer. Ahora, yo tengo que ver el contexto, porque si es un tipo que la venía cagando a palos, que la mujer hizo un montón de denuncias, y que entonces tengo todo el contexto de violencia. Y ahí cobra sentido la norma que es más grave que persona pegándole a otra. ¿Se entiende? Si yo quiero agravar la conducta de un policía que le pega a una persona en el abuso de sus funciones y lo hace abusando de su función de policía, yo tengo que ver el contexto. Si veo que es una marcha de jubilados y le está pegando una señora de 85 años, desarmada, y en un contexto de ningún riesgo para el policía, no tengo ninguna duda de que es un abuso funcional. Ahora, si él tiene que desarmar una organización que está tirando piedras en un barrio y donde el tipo está solo, no tiene apoyo, bueno, se maneja de otra forma. Y ahí puedo entender de qué forma la violencia excede o debe aplicar un poco más de violencia dentro de cierta racionalidad. Por eso, contexto, la misma situación o policía que pega a una persona ejerciendo la violencia es racional en un caso, es irracional en el otro. Todo esto para hablar del contexto. Profe, lo mismo sería en el primer ejemplo de todos que puso de esa habitualidad en el campo de hacerlo. O sea, no es lo mismo que sea eso, aunque salga un vecino y tire un tiro al aire y mate a alguien. No es lo mismo, sí, es cierto, no es lo mismo, porque si el vecino tira un tiro al aire y mata a alguien, ¿sí? Sin que la bala haga un rebote especial, es por lo menos un homicidio imprudente. En las fiestas, que muchas veces salen y empiezan a tirar en un barrio poblado, no en el campo, en un barrio poblado, y la munición es una parábola, en algún momento cae.
y en un barrio densamente poblado, y hay posibilidades que le pegues a alguien. Eso es por lo menos un homicidio imprudente, si no matas. Porque vos sabés que te das al aire, no sé. Una vez me tocó con mucho dolor, le tuve que explicar a su mamá, un chico que en el recital de La Renga tiró una bengala de marina, de la marina, de las que se usan en las embarcaciones, que tienen una ignición muy especial. Ya había pasado hacia bastante todo lo cromañón, la tiró así para arriba, desde atrás del público de La Renga, y se la puso un tipo en la garganta y lo mató. Pero ¿cómo no vas a ver que una bengala tirada en un grupo de gente no es que lo quería matar? Por eso digo, las intenciones, las ganitas de matar, no, lo que importa es el riesgo que generó. Si yo genero un riesgo con una bengala que la tiro hacia un grupo de personas, que sé que es una granada, que es una bengala especial, que te arde que te perfora donde pegue, no me importa si lo querías matar o no matarlo, sabés que lo vas a matar. Entonces, por eso ese aspecto volitivo, ese aspecto que lo que importa es cuál es el riesgo que generás con tu conducta. Y a la inversa también, por más que tengas ganas, ¿sí?, de matarlo, pero no generaste el riesgo. Para matarlo no es una tentativa de homicidio. Juan. Se prioriza más el aspecto objetivo que el subjetivo, entonces. Se prioriza más el aspecto objetivo. En realidad creo que lo que se produce es el riesgo que estás generando con tu conducta. ¿Sí? Realmente, qué es lo que estás generando para cambiar un resultado en el mundo exterior. ¿Sí? Porque de malos deseos, y bueno, qué sé yo, está lleno. Ahora, lo que le importa al derecho es en cuánto interferís vos con la paz social y la convivencia con el otro. No por lo que pensás o por las ganitas que tenés, sino por lo que hiciste. ¿Se entiende? Último complejo y cierro para poner algún ejemplo que tiene que ver con el comportamiento de la víctima. La víctima a veces se comporta como una verdadera víctima y es solamente un sujeto pasivo de un complejo de riesgo que recae sobre ello y le afecta, y muchas otras veces la víctima contribuye, a veces no de manera decisiva, y entonces será un elemento a tener en cuenta para la valoración de la pena o lo que fuere, pero el autor sigue siendo autor, y a veces es a cuenta del propio riesgo que asume. Entonces, ejemplos de la jurisprudencia. Si salen dos locos medio borrachos a jugar una picada con la moto y se matan, uno de ellos se mata y el otro sobrevive, el otro no es responsable de la muerte, será responsable de correr una picada, que para nosotros es un delito también, pero no del resultado muerte de su compañero. Incluso ha habido, y yo he tenido casos, en general, en la primera instancia, en general se ha resuelto mal, en algunos casos, en muy pocos bien, y en la mayoría mal, porque es por el clamor público y porque parece loco, pero si yo me voy con una chica de fiesta, 2, 3 días, 2 noches, y los dos sabemos que estamos de joda, y te drogás, y te drogás, y te drogás, y un día reventaste, yo no soy el responsable del homicidio, porque vos sabés que te estás drogando. En todo caso, puedo ser responsable de un delito que se llama suministro gratuito de estupefacientes. Pero es un delito de autolesión. Si los dos nos estamos drogando y vos sos mayor y sabés que te estás drogando y estamos de joda, y te moriste, yo no te maté. Porque vos sos grandecita y sabés lo que tenés que hacer. Ahora, si yo te dije, no, tomá que esto es un polvito de talco que te ayuda a respirar mejor y estás tomando cualquier porquería, eso es otra cosa. Pero
Si yo no tengo obligación de protegerte de nada y vos tenés un comportamiento independiente, no estás en un grado de total vulnerabilidad, que podés tomar una decisión y decidís drogarte, es a propio riesgo tuyo. Y si la droga te la proveí yo y yo no sabía del mal estado de la droga, bueno, seré responsable de suministro gratuito de droga. Y si luego no te ayudé, eventualmente de un homicidio de auxilio o eventualmente de un homicidio imprudente. Pero no del resultado muerte doloso, ni siquiera del resultado muerte así, sin otra complicación en el medio. Si yo estoy con vos en una fiesta, estás muy borracho y yo te digo, dale, llévame a mi casa que me quiero ir. No, pero estoy muy borracho, no, llévame a mi casa. Y estás jodido ahí también. Yo creo que ahí me cuesta más decidir si es exclusivamente el comportamiento de la víctima, porque el que está a cargo de manejar el automotor también tiene que saber, ¿sí?, de que en esas condiciones él está infraccionando. Pero también si vos te subís con un borracho sabiendo que lo estás y lo estás a que te lleve, estás asumiendo a propio riesgo que te pegues un palo. Distinto es si cuando vos asumís una situación de riesgo, la persona que sea encargada de que tenga algún rol de garante, entre comillas, sobre lo que pase, no te informe adecuadamente, ¿sí? Si yo soy un guía de montaña y tengo un grupo de chiquilines a cargo, digo, bueno, che, vamos que no pasa nada, está por llover, pero no pasa nada, y luego nos agarra una tormenta tremenda y se me cae un pibe por el barranco, resbala. Bueno, ahí no es a propio riesgo de los pibes. Ahí soy yo. Sí. No sé, siempre había un caso que es bastante complejo, un caso de la vida real en Europa, pero que también ha pasado acá en el Riachuelo, cuando cruzaban los gondolieri el canal de la Boca, que si el gondolieri te decía, no, mirá, no está para cruzar porque está bravo, y vos decías, no, mirá, flaco, yo tengo que llegar al otro lado. No, pero no está para cruzar. No, pero tengo que llegar. Bueno, te voy a cruzar. Yo creo que ahí siempre es complejo, porque vos como capitán de una aeronave tenés una responsabilidad, y por más que te inste el pasajero y lo asuma a propio riesgo, vos seguís siendo responsable. Entonces, podrás tener menor responsabilidad, pero yo creo que ahí seguís teniendo responsabilidad cuando vos estás consciente de tu rol. Y no me acuerdo cuál fue el jugador argentino que jugaba en Francia, que hizo un vuelo y se murió en una tormenta, se cayó el avión y creo que sobrevivió el piloto, y al piloto le imputaron por haber hecho el vuelo. Porque por más que el tipo te diga, mira, yo necesito llegar, bueno, flaco, no está para salir, no está para salir, listo. No es que yo te llevo y es a tu propio riesgo. Es como cuando en los edificios viejos te ponían, bueno, habiendo escaleras, si usted usa el ascensor, el edificio no se hace responsable. No me diga. Entonces, los casos de competencia de la víctima incluso son complejos cuando violan ciertos deberes de autoprotección. Por ejemplo, no usar el casco. Bueno, no siempre no usar el casco los resultados lesivos van a exclusiva responsabilidad de la víctima. No siempre. En muchas ocasiones yo he dado un vuelco en el análisis en eso también con relación a una explicación que da Sanzinetti, donde confluyen complejos de riesgo, porque está bien, no es solo que el señor no usaba el casco, es que el otro venía a 140 km por hora, bueno, cuidado también. Laura. No, perdón, una consulta. Me surge una duda con respecto a este tema, por ejemplo, de las motos. Cuando avanzan en contramano por una cuestión nada más de ganar espacio porque su carril está congestionado. Sí, pero ahí está violando su deber de cuidado, y te diría que si hay una colisión de contramano y
general puede que en muchos casos sea propio riesgo, sí, claro. La responsabilidad del resultado lesivo no le sea atribuible al conductor que hace las cosas de manera correcta, salvo que lo hubiese visto y hubiese podido evitarlo. Bien. Las motos hoy son un problema realmente tremendo, porque te pasa... Es como que tienen una ley de tránsito propia que los automóviles no la La conocen. Plata, las motitos no paran nunca en ningún semáforo, te pasan por la derecha, por la izquierda, indistintamente. Ustedes saben que por la derecha no pueden pasar un auto, se pasa siempre por la izquierda. Bueno, tenés que andar con los dos espejos, etcétera, etcétera, y además sin casco, sin, bueno, qué sé yo, tiene que ver con una precariedad de trabajo, tiene que ver con un montón de cosas. Pero no se respeta ninguna regla, entonces vos no es que vas conduciendo tranquilo, vas conduciendo pensando además que el otro va a infringir, y a veces tenés que hacerlo para evitarte problemas. No significa que si los tenés se te complica, pero bueno, hay que en ese caso tomar siempre, fotografiar el lugar, fotografiar lo que pasó, buscar testigos. No sé, hay cosas que son imprevisibles. Yo venía el otro día por la autopista, creo que ya les conté, ¿no? Venía por la autopista hace 2 semanas y me voló una rueda de la otra mano y me la pegó en el auto. Una rueda. Eso es algo ya no imprevisible, absolutamente imprevisible. Bueno. ¿Hay alguien responsable de eso? Por supuesto que hay alguien responsable. La pedida a la policía que lo detecte, a las autoridades de la autopista que hagan su trabajo con las cámaras, etcétera, imposible. Imposible. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero eso no fue desgracia, ¿sí? Eso fue alguien que negligentemente llevaba en su automotor una rueda que se desprendió y voló por el aire. Bueno, en ese conglomerado de cosas se van a ir intercalando un montón de situaciones. Yo lo que les pedí a los chicos ayudantes es que preparen algunos casos sencillos para que ustedes trabajen y los entreguen luego, ¿sí? Con lo cual, más allá de que estas notificaciones de cuándo y cómo las van a tener por los canales habituales, yo doy a todo el mundo por notificado en este momento, ¿sí? Esté o no esté. De cualquier manera, todo esto que yo les digo, del día, la entrega, el caso, etcétera, les va a llegar a ustedes por los canales habituales de trabajo, ¿ok? Para que empecemos a trabajar en lo que son los casos y luego vamos a ir sumando pequeñas complejidades. Bueno, me tomo estos últimos minutos pasado la hora para que puedan preguntarnos, en todo caso, dudas que tengan o nada, lo que fuere. ¿Qué tal, Daniel?